para los discípulos, abrazarlo, postrarse a sus pies y adorarlo en ese momento. Señor, es tú, sí es cierto, es real, estás vivo. ¿Se imaginan esa sensación en un instante? Pero en ese momento el Señor desaparece de su vista. Era Él y no nos dimos cuenta que andaba con nosotros. Imagínense el shock. Sin embargo, aunque ahora desapareció el Señor, el gozo de su corazón no desapareció. ¿Qué necesitaban? Ver a Jesús, que Jesús se les revelara. Y se les estaba revelando en la medida que caminaban, primeramente a través de la Escritura. Pero de repente llegó el momento en que lo vieron. En el momento los discípulos que lo ven, cambian, pasan en su corazón del antiguo pacto al nuevo pacto. En ese momento, del terreno de lo visible, de lo palpable, ahora pasan al terreno de lo invisible, al terreno de la fe, de lo celestial. Fue una misericordiosa experiencia de parte del Señor para con ellos. Él sabía que estaban muy tristes. Los otros se quedaron juntos, quizás también tristes y espantados. Pero estos decidieron ¿qué? Moverse, iban solos. Ellos se dieron cuenta del resultado de la resurrección. El milagro de la resurrección, mis hermanos, es lo que completa nuestra fe. Nosotros podemos creer en el Cristo doliente, en el Cristo que derramó su sangre, en el Cristo que pagó por nuestros pecados. Pero Él pudo haber hecho todo, pero si no hubiera resucitado, todo hubiese sido vano. Lo que verdaderamente completa nuestra fe y llena todo nuestro ser es verlo resucitado, saber que resucitó. Cuando ellos estaban sin haber visto a este Cristo resucitado, estaban tristes, estaban huyendo, estaban escondidos, estaban espantados porque los andaban buscando. Este es el triunfo de la resurrección. Este hecho que el Señor permitió en ellos fue solo para que todos los creyentes de todos los tiempos, sepamos y entendamos que así tiene que ser la experiencia de cada uno de nosotros. Nuestra experiencia es que tenemos que salir del terreno de lo tangible, de lo visible, de lo que llena de los sentidos, para entrar en el terreno de la fe verdadera, donde no necesitamos ver con los ojos físicos, sino solo creer. Esto es confiar en el corazón en Él. Ellos en el versículo 32 dice, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hay una versión que dice, ¿cómo ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y cómo nos abría las Escrituras? O sea, es una exclamación más fuerte. Desde ese momento comienza a arder en su corazón una llama. Ahora, esta llama, ¿qué es lo que deshace? Toda la incredulidad que traían, toda la duda, toda la desconfianza. Aquí hay un contraste impresionante. Cuando empezaron a alejarse de Jerusalén rumbo a Emaús, cuando iban tristes porque el Señor se había desaparecido de sus vidas, sin embargo ahora su corazón está ardiendo. Dejan de lado todo, dejan de lado la necesidad de ver, de tocar y comienzan a creer de nuevo. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese plano todavía? ¿En qué plano estamos? ¿En qué terreno? ¿Nos estamos moviendo realmente en la fe verdadera en el Señor Jesucristo, pese a lo que suceda? No vas a ver a Jesús, eso te lo garantizo, ni lo vas a sentir. Que en algunos lugares nos hayan hecho creer que al Señor hay que sentirlo para pensar que está ahí, esa es una aberración que hace que la gente empiece a hacer cosas, a pensar cosas. ¿Quién siente al Señor? Y tú dices, yo. Y otro dice, no, ¿tú no sientes al Señor? Voy a orar para que lo sientas. El Señor no es para que se sienta. El Señor es para creerle, para saber que está ahí
independientemente de lo que suceda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con una fe verdadera en Él. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, este profeta declara: el justo por su fe vivirá. ¿Se acuerdan? Ahora, al final del libro, Habacuc 3, del 17 al 19, dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del oliva, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Este es el profeta de la fe. ¿Qué indica todo lo que estamos leyendo? Que pase lo que pase. ¿Quién puede decir esto? Que pase lo que pase, los que creemos seguimos al Señor. Aunque no haya despensa segura, aunque no haya certeza del sostenimiento del día, o sea, que no haya nada visible de qué tomarse, confiamos que el Señor es real, fiel y verdadero. Eso es lo que está diciendo Habacuc. ¿Qué pasaría si de repente la situación personal de cada uno de nosotros actual sufriera un cambio drástico, cambiaran las cosas? ¿Qué pasaría? Miren, como cristianos nosotros sabemos que a medida que el tiempo suceda, el tiempo pase, sucederá en el mundo algo tremendo. Ya la globalización es una muestra de que los tiempos se están acercando, los tiempos finales. Sabemos que también hay una antesala para esperar la llegada del anticristo. Dentro de todo esto también va a llegar el anticristo, o sea, a su debido tiempo. Si llegara el día en que se nos prohibiera reunirnos para estudiar la Biblia, ¿derrumbaría eso tu fe? ¿Que empezara una persecución verdadera? Si no encontraras un predicador que te anime cada domingo, ¿se enfriaría tu corazón? Eso es depender de los hombres. ¿Necesitaríamos estar siempre viendo algo para creer? ¿O necesitaremos la fe de otros, una fe prestada para podernos sostener en ella y agarrarnos de ella? Eso es lo que sucede con muchos hombres. También mujeres, estoy hablando en el sentido genérico del hombre. Es fácil decir, creer en Dios. Es fácil decirle a Jesús, Señor, Salvador, pero realmente tomarlo como tal es muy difícil, porque allí empiezas tú, debes pasar del plano de lo terrenal, de lo palpable, de lo tangible, al de la fe. Ahora es tiempo de que cada uno de nosotros seamos trasladados realmente de la manera, de una forma decisiva, del plano de la fe, que quizás todavía esté tambaleándose en algunos, a la fe verdadera. ¿Por qué? ¿Por qué debemos? ¿Por qué podemos? Porque desde el día en que el Señor Jesús resucitó, desde ese mismo día de que resucitó de entre los muertos, el Padre nos sacó del plano de lo visible y palpable para hacernos llegar a la fe en el Hijo de Dios. Nosotros estamos aquí por la fe en el Hijo de Dios. O sea, no estamos aquí esperando ver algo adicional al Hijo de Dios. No es Jesús y qué más. Cristo es suficiente. Y debe ser suficiente para nosotros. Ese es el problema de las religiones. No hay fe en Jesucristo. Por eso es Cristo y el atalaya, Cristo y el despertar, Cristo y el libro del pulmón, Cristo y el Talmud con los judíos ortodoxos. O sea, Cristo y el Corán. O sea, muchos necesitan algo adicional a Cristo para que los lleve a Cristo. Y el camino es Cristo para que nos lleve a Dios. Entonces nosotros tenemos que movernos en ese plano. ¿Por qué? Porque venimos por el Hijo de Dios. Los discípulos, después de esta comprensión
Después de que se dieron cuenta de esto, ya no se lamentaron de que el Señor se haya desaparecido de sus ojos. Ellos entendieron ahora perfectamente que de ahí en adelante tenían que vivir y acostumbrarse a esta nueva realidad, a vivir en la fe. Ahora nosotros, aunque no veamos con los ojos físicos a Jesús, Él camina a nuestro lado. ¿O alguien duda que Jesús camina con Él? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, imagínense, el Señor entró para quedarse. Quédate con nosotros, le dijeron aquellos hombres. El Señor entró y se quedó con ellos. Nosotros podemos decir confiadamente que en el día en que el Señor entró en nuestro corazón, además, fue un día cuando estábamos más desamparados, más tristes y más desolados, aunque no lo sabíamos, aunque no lo conocíamos. Mira, mi hermano, cuando nosotros recibimos el Evangelio y el Señor tocó nuestro corazón para recibir a su Hijo como Señor y Salvador, ese día tú estabas desolado, triste, desamparado, y eras el más perdido de los perdidos. Era tu momento más triste. Era tu momento en que estabas viviendo como el mundo, viendo las cosas solamente eras como las podías creer. El Señor llega a tu vida, toca tu vida, y en ese momento tú le dices: quédate, Señor, conmigo. Tú no sabías quién era Él, tú no sabías que en ese momento las cosas iban a cambiar para ti, pero la frase que nosotros pudimos haber dicho fue: quédate, Señor, porque se hace tarde. Pero se hace tarde para mí. El que se estaba muriendo era yo. Quédate, Señor, porque se hace tarde. Estos hombres le dijeron al forastero: quédate porque se hace tarde, hace frío y está oscuro. Pero realmente, ¿quiénes eran los que tenían la necesidad que este forastero se quedara? Eran ellos. Por eso el Señor los probó. Hizo como que se iba. ¿A qué nos conduce todo esto? Que no importando que veamos algo o no, vamos a continuar. Miren, muchas veces cuando alguien ha querido que el Señor le responda para determinada situación, si no le responde como Él desea, se aleja. Y no solo se va triste, se va decepcionado. Este problema lo tenemos cuando hacemos expectativas personales de lo que Dios o Jesús debería hacer por nosotros. Esto te pone en el plano, aún como cristiano, de lo palpable y de lo visible. Por eso el peligro del evangelio de la prosperidad. Porque te ponen en el terreno de lo tangible. Ponen tus ojos en las cosas materiales, en las cosas visibles, pero dicen: yo voy a orar para que el Señor te dé. Ese es el negocio. ¿Qué pasa cuando el Señor no te da? Porque Él no es manipulable. O sea, las promesas, ¿quiénes las están haciendo? ¿Dios o los hombres? Los hombres. El Señor no está obligado a responder. Y como no responde, ¿qué sucede con la gente que se queda esperando y esperando y pagando y cayendo en estas burlas, cayendo en estas, pues ahora sí que en estas maquinaciones? Le han sacado tanto, ha invertido tanto, que es como el que está jugando a la suerte. Ya no quiere dejar de jugar porque dice: ya perdí mucho. A mí me tocó escuchar gente que me decía: yo no regreso a la iglesia porque estoy molesto con el Señor, y hasta que no me cumpla lo que me prometió, yo vuelvo a pisar la congregación. De ese tamaño. Me peleé con Dios porque no me dio lo que me prometió. Y yo le dije: Dios no te prometió nada, te lo prometió un pastor irresponsable, alguien que no conoce a Dios, pero sin embargo siguen creyendo igual, y lo peor es que siguen saturando esos lugares.